todos ustedes. El señor presidente instruyó a la Secretaría de Agricultura incrementar la productividad agropecuaria y pesquera. También garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la dependencia de las importaciones de nuestros productos básicos. Y esto lo instruyó empezando por las familias más pobres de nuestro territorio rural. De esta forma, me pasan la primera diapositiva, por favor. De esta forma se implementaron 4 programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir del inicio del año. El primero de ellos es el de la producción para el bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucción del señor presidente. Hay 6 principios rectores para la ejecución de estos 4 programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El 4 es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El 5 es la concurrencia con otros programas del gobierno federal y en los estados y finalmente una mayor proporción del presupuesto para las productoras y productores de las pequeñas y mediana escala. Efectivamente, en forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas. Como se puede apreciar, pasamos en el año 2018 de un monto de 15,063 millones de pesos, o sea, el 26% del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año, que es en el orden de los 20,500 millones de pesos, o sea, el 39% del ejercicio presupuestal del presente año por concluir. Para proyectar el próximo año del 2020, la ejecución de 23,310 millones de pesos, o sea, el 68% del presupuesto, donde una proporción inicialmente estimada de aproximadamente 10,000 millones de pesos para precios de garantía. Precios de garantía tienen como objetivo estimular la productividad de los granos básicos y la leche por medio del precio. Está orientado a pequeños productores que son elegibles por el tamaño de sus parcelas o por el número de sus vacas para la ordeña. Está diseñado para incrementar el ingreso económico de los pequeños y de los medianos productores y se orienta a disminuir la dependencia de la importación de estos productos de nuestra alimentación básica. Este programa no distorsiona el mercado de granos, pero sí elimina el intermediarismo y el coyotaje y favorece la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres de nuestros territorios rurales. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, a continuación el licenciado Ignacio Valle presentará a ustedes los detalles de la implementación de este programa en lo que va del año, así también como la proyección y las instrucciones que el señor presidente ha dado para la mejor y más transparente ejecución de este programa. Licenciado Valle, por favor. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, y muy buenos días a toda la audiencia. Su servidor va a hacer una pequeña descripción recordatoria de lo que ya hemos dicho en otra ocasión sobre precios de garantía, entre otras razones para ver qué hemos hecho y cómo vamos. Quiero recordar que en el caso de maíz se fijó un precio de 5,610 pesos, más 150 pesos adicionales de apoyo al transporte para que no abusen del pequeño productor a pie de parcela. Y ahí hay una limitación. El límite es a productores de hasta 5 hectáreas de temporal.
y solamente se compran hasta 20 toneladas. ¿Pero esto qué significa? Significa que el 100% de los productores más humildes de México queda cubierto con este precio de garantía. Hay otros productores de maíz, muchos más, pero todos los que son más pobres del campo mexicano, los que estuvieron inveteradamente olvidados, son atendidos con ese precio de garantía. ¿Qué ocurrió hasta la fecha con ello? Bueno, pues debo informar, por indicaciones del presidente y la autorización de nuestro secretario de Agricultura, que está permanentemente pendiente del desarrollo de este programa. En el caso de maíz, nosotros compramos, empezamos a comprar este año. En este momento está empezando a recogerse los primeros frutos de esa cosecha. No se había hecho antes porque es hasta este ciclo cuando se empieza a dar la cosecha correspondiente. Estimamos que vamos a comprar y beneficiar a 1.600.000 productores cuando menos, y es probable que captemos 2 millones de toneladas. Si eso tiene lugar, la derrama económica va a ser de 11.200 millones o más de pesos en favor de esa población. En el caso del frijol, el precio quedó fijado en 14.500 pesos. Y ustedes, o algunos de ustedes, quizá recordarán que el límite era para poseedores o productores de hasta 20 hectáreas. La necesidad, la realidad, ha impuesto la necesidad de elevar ese límite a productores de hasta 30 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego. Aquí hay un límite que es que se compran hasta 15 toneladas por productor, pero aquí también podemos decir que prácticamente el 100% de los productores más necesitados en este grano, en frijol, son atendidos. A principios del año de 2019 sí ya pudimos asistir a la compra de este producto y captamos no la totalidad de la cosecha porque venía levantándose desde el año anterior, pero lo que tuvo lugar de enero en adelante nos permitió captar 100.000 toneladas con un gasto aproximado o una derrama económica de 1.500 millones de pesos. En el caso del frijol, para este año calculamos captar 150.000 toneladas de frijol con una derrama superior a 2.000 millones de pesos, cerca de 2.200. Captaríamos mucho más si no hubiera habido una devastadora sequía en los principales estados frijoleros del país, que son Zacatecas, Chihuahua y Durango. Esto ha hecho que el precio comercial, el precio de mercado, suba, inclusive por encima de nuestro precio de garantía. Pero esto es muy importante comprenderlo. Eso hace que el precio de garantía sea un precio piso y no le puedan comprar al productor por debajo de ese precio. El mercado puede estar pagando en algunos lugares por la escasez de esa sequía que acabo de mencionar, 16, 17 y eventualmente más pesos por kilo o por tonelada, según el caso.
pero no abajo de 14.50. Por ese salto del mercado, en Segalmex y el sector de agricultura en general, pensábamos que quizá nadie, señor presidente, iría a ofrecer su cosecha de frijol, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Hay muchos productores que, aprovechando este programa, nos están entregando ya sus cosechas. En este momento, nosotros tenemos ya acopiadas 654,000 toneladas de frijol. No, 654 toneladas, no miles, de frijol. Y apenas han empezado a entregarnos. Está ocurriendo como en el caso del maíz, pero los programas ya comenzaron. En este momento tenemos, me pidió el señor presidente que informara cuántos centros de acopio tenemos ya abiertos en el país. Están abiertos 588, pero no están, esa cifra no es cerrada. Si va siendo absolutamente indispensable abrir más centros, se abrirán más. Teníamos considerados 600, pero aquí hay un dato importante. En esos centros de acopio se puede entregar indistintamente maíz y frijol. Estamos preparados para ello. Pero para que veamos hasta qué grado está orientado ese programa a los productores más humildes del país, debo decir que de esos 588, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, significan 203 de los centros de acopio. Y en el caso de población indígena, que son evidentemente los que han estado más marginados, 200 de esos cerca de 600 almacenes están en zonas indígenas de todo el país. Por eso decía su servidor que vamos a llegar al 100% de los campesinos que fueron inveteradamente olvidados. Bueno, el caso de la leche tiene un cambio mínimo, que es que el límite de compra estaba fijado en 15 litros por vaca, pero pasó a 25. ¿Por qué? En nuestros centros de acopio de Liconza es verdaderamente raro que alguien pase de 20 litros. Estamos también trabajando con los productores más pobres, de tal manera que aquí este límite es más que un límite, una excitativa, una invitación, una meta para algún día llegar a alcanzar como promedio de cada vaca los 25 litros. Y paso a la explicación de una nueva modificación o fortalecimiento de los precios de garantía, semejante a lo que ocurrió con aumentar las hectáreas de los productores de 20 a 30, en el caso del frijol. Ahora a lo que me voy a referir es a la instrucción que nos ha dado el señor presidente de modificar ciertas reglas en lo que hace al trigo, ahí se ve panificable, y al arroz. ¿Qué ocurría con el trigo panificable hasta el día de hoy? Que tenía un límite de 100 toneladas que podíamos comprar con precio de garantía, 100. Y en el caso del arroz era 120. ¿Qué es lo que estamos anunciando el día de hoy? Que en el caso del trigo, que el precio que recibe un precio de garantía de 5,790 pesos por tonelada, estamos aumentando el límite de toneladas que podemos recibir de trigo panificable de 100 toneladas a 300. ¿Por qué el aumento?
En el caso del trigo y el arroz, no necesariamente se está pensando en los productores más pobres del país, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que en esos dos productos somos terriblemente dependientes de las importaciones. Es decir, más o menos, para no jugar con fracciones, más o menos el 80% del pan que comemos viene de trigo importado. Y en el caso del arroz, un poco peor, como más del 85%. Y las organizaciones internacionales recomiendan que no, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que no es saludable que ningún país dependa en lo que es su alimentación básica más del 25, el 30%. Y andamos en pan en el 80%. Entonces, aquí los beneficiados no se miden por miles, es en realidad toda la población. Es una marcha, como se dice aquí abajo, hacia la autosuficiencia alimentaria. Por esa razón se estimula a cualquier productor de trigo y, como veremos, a cualquier productor de arroz. Ustedes habrán escuchado más de una vez que se diga: ¿y para qué la autosuficiencia alimentaria? O en otros renglones, si podemos, en lugar de producir aquí, comprar más barato en el extranjero y aquí producir otras cosas. Sí, pero no alimentos básicos. Y casi se diría, o de elementos estratégicos, porque ¿cómo podría su servidor ejemplificarles hasta dónde sí funcionan y hasta dónde no se pueden aceptar eso que se llaman las ventajas comparativas, allá diseñadas o descritas alguna vez por ese famoso economista David Ricardo? Claro que es importante aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, pero no para lo estratégico. Por eso se estimulan estos productos. Podría decirse, sí, ya tengo un ejemplo. Si podemos contratar ingenieros extranjeros con sueldos aceptables para que vengan a hacer nuestras obras, ¿para qué gastar un dineral en universidades? No, no todo puede ser ventajas comparativas. El país tiene que ser fuerte en lo esencial. Y uno de esos elementos son los alimentos. Entonces, bueno, paso a describir las complementarias características de la modificación de este precio. Al pasar de 100 a 300 toneladas, las primeras reciben el estímulo completo, que son 1,800 pesos por tonelada. La diferencia entre 5,790 y 1,800, dirían, bueno, pues ¿cuál es el precio de garantía? No, es que el mercado paga 4,000 y el gobierno de la República da el complemento, el apoyo para que tengan interés los trigueros en cultivar. Es por eso el apoyo es 1,800. Las toneladas que van de la 101 a la 300 reciben la mitad del estímulo, nada más 900 pesos cada tonelada. Y la segunda modalidad que estamos anunciando es que ahora se incluye como precio de garantía el trigo cristalino, es decir, no únicamente el panificable. El cristalino no había recibido el anuncio del apoyo porque aunque las pastas, que es para lo que se utiliza ese que se llama trigo cristalino o duro, le llaman otros, también forma parte de la canasta básica, no es igual que el pan. Y en eso hemos sido autosuficientes. De hecho, trigo cristalino se exporta. Pero se presentó un problema, hay que estar atentos a la realidad.
¿qué es lo que ocurre? Que muchos productores de trigo cristalino que se da en el centro de la República y en el extremo noroeste del país, hagan de cuenta Valle de Mexicali y zonas aledañas, migraron, dejaron de producir o estaban dispuestos a dejar de producir el trigo cristalino y migrar al panificable porque tiene mejor precio, pero de tal manera que podía crear una desventaja para el país, porque además la industria que está establecida por allá no alcanza a absorber todo el trigo panificable, tendría que venir hasta el centro de la República y no obstante las ventajas de precio que se les están otorgando, sale muy caro traerlo desde allá. Por lo tanto, fue imperativo otorgar también un estímulo al trigo cristalino. Allí lo que ocurre es que se da el 40% del estímulo para llegar a 720 pesos por tonelada. El estímulo no se da a las 100 ni a las 300, sino hasta 50 toneladas por productor. Y finalmente, ya dije que el trigo cristalino inclusive exportamos, solamente se da el estímulo al que va a entregarse a la industria nacional. No vamos a dar precio de garantía para que lo vendan al extranjero, sino solamente el que se queda en México. La siguiente imagen, por favor. Y en el caso del arroz, la explicación es un poco más sencilla. Ahí el precio de garantía es 6,120 pesos por tonelada y se está haciendo algo semejante a lo del trigo. Estamos pasando de 120 toneladas admisibles a 300 y aquí las primeras 120 toneladas reciben un estímulo completo y las que van, las 180 que van de 120 a 300 toneladas, la mitad del apoyo. Es algo semejante. Quiero decir, es lo último, que todos estos precios han sido analizados, discutidos, tanto con los productores como con la industria molinera y puedo, pues la verdad, hasta donde es humanamente posible, asegurar, señor presidente, que existe al respecto un alto grado de aprobación o satisfacción. Gracias por su atención.